porque es un libro muy pequeño, porque Habacuc, hermano, hace una queja delante de Dios. Habacuc se queja ante Dios, Dios le responde. Habacuc no queda muy conforme con la respuesta, pero al final cita lo que nosotros muchas veces citamos del capítulo 3, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto. Pero vamos a entender el por qué. Habacuc, fíjese que su nombre, hermano, ha traducido como aquel que significa abrazado o el que abraza. Qué bonito, ¿no? Así que si usted tiene un hijo, póngale Habacuc para que sea muy abrazador. La explicación brinda, esto lo dice Martín Lutero acerca de este significado. Es digna de mencionar porque Habacuc tiene un nombre apropiado para su tiempo y para su misión, ya que Habacuc significa abrazo, y es justamente, hermano, lo que él hace por medio de su profecía. Abraza o consuela a su pueblo. Habacuc los consuela y los toma en sus brazos como uno haría con un niño o con un adulto que gime por dolor o tristeza. Habacuc, hermanos, es el octavo de los profetas menores. Si usted nunca ha estudiado Habacuc, yo le invito a que lo estudie. Los profetas menores tienen una riqueza espiritual muy especial para nosotros hoy en día. Y este libro tiene unas características muy hermosas, muy especiales. Y algo que llama la atención con Habacuc, casi la mayoría de los profetas inicia su libro así: palabra de Jehová que vino a Isaías, por decir. Y el profeta empieza a hablar en nombre de Jehová, pero para el pueblo, le habla al pueblo. Pero en este caso de Habacuc, hermano, una de sus características hermosas es que Habacuc no le habla al pueblo, Habacuc le habla a Dios. Habacuc se dirige a Dios haciéndole preguntas y Dios se las responde. Y todas estas preguntas y respuestas constituyen expresiones proféticas que conmueven el corazón y la conciencia no solo de ese pueblo de Judá, sino el pueblo, la iglesia en la actualidad. El corazón de Habacuc, hermano, está acongojado a causa de la injusticia que hay. No solo en su alrededor como nación, sino en el mismo pueblo de Dios. Este hombre tiene su corazón entristecido porque el pueblo ha caído en injusticia, el pueblo ha caído en hacer a un lado la ley de Dios. Esa ley ya fue desechada, es debilitada y no hay gente justa en Judá. Para este tiempo que escribe Habacuc, ellos todavía no habían sido llevados cautivos a Babilonia, pero es una profecía. Dios le da la respuesta de su queja. Y cuando Dios responde, Habacuc le da terror la respuesta que Dios le da y empieza él a hacer cuestionamientos con Dios. Pero, hermanos, vemos lo primero en Habacuc, que él expresa su queja ante Dios por la condición actual de Judá. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Por eso yo le preguntaba hace rato, ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Señor, ¿hasta cuándo? La situación de mi hogar, la situación de mi familia. ¿Hasta cuándo mi hijo? ¿Hasta cuándo mi hija entenderá? ¿Hasta cuándo este pueblo entenderá? ¿Hasta cuándo? Pero aquí hay algo muy importante. Habacuc, él sí clamaba, él sí oraba y él daba voces
a causa de la violencia que había en el pueblo de Dios, a causa de la rebeldía que había en Judá, a causa de la iniquidad, a causa, hermano, de que ellos habían tomado el libro de la ley y diciendo, tú ya eres obsoleto, nosotros vamos a hacer lo que queremos. ¿Hasta cuándo? Y luego dice Habacuc, no salvas. Y él se justifica y él dice, aumenta a esta queja, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que yo vea molestia? Destrucción, violencia están de mí, pleito y contienda se levantan. Hermano, yo no estoy hablando solo de la iglesia Sinaí, sino de la iglesia en general. Yo creo que muchos siervos y muchas siervas pueden decir, Señor, ¿hasta cuándo la iglesia va a cambiar? Le repito, no solo aquí, pero sí debemos aplicarlo a nuestra vida. Hay destrucción en nuestro país, hay violencia, hay pleitos, hay contiendas. Y a veces el siervo dice, Señor, ¿hasta cuándo va a cambiar esta gente? ¿Por qué me permites que yo vea todo esto y tú no haces nada? Y más aún, dice Habacuc, mira, Señor, el impío acecha al justo y por eso la ley es retorcida. Hermano, ¿cómo está nuestro país? Los nuevos magistrados. El impío está gobernando. El impío se enseñorea del justo. Y Habacuc pregunta, Señor, hay un tiempo definido en el cual tú vas a dar respuesta, me vas a responder, vas a actuar a favor de aquel que está siendo pisoteado por el injusto, por el impío. Y podemos añadir algo que decía Asaf, ¿cómo es prosperado el impío, Señor? Y yo que te busco, y yo que anhelo tu presencia, y yo que voy a tu casa, y yo que hago esto, y yo que hago lo otro. Él estaba cansado de orar, de ver violencia y destrucción. Hermano, la oración debe ser constante. La oración es un reto. ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque lo que estamos viviendo, no solo en nuestro país, también en nuestra iglesia, o clamamos o te amoldas al mundo. Fíjese hasta dónde nos puede llevar. Por eso muchos cristianos desertan del camino del Señor. Dicen, ay, Dios ni me contesta, yo mejor ya me voy. O te amoldas al mundo, desertas o sigues clamando a Dios. Porque tarde o temprano la respuesta va a llegar. Clamaré con grito de angustia. Habacuc tenía una carga muy grande, hermano, y Dios le responde. Dios le da la visión. El motivo de su queja, ya lo vimos, hermano, por la violencia, por la iniquidad, porque el pueblo había abandonado la ley de Dios y estaban haciendo lo que bien les parecía. Y todavía el pueblo decía, nosotros estamos bien. ¿Sonará algo conocido hoy en día, hermanos? Esta pregunta de Habacuc es una excelente pregunta. Ahora, hermano, si la aplicamos a nosotros, ¿por qué Dios nos permite ver iniquidad y problemas en nosotros mismos y no en los demás? En la semana hablábamos de la paja y de la viga, ¿no? Ajá. Porque somos muy dados a ver la paja del ojo del hermano, pero yo traigo una bigota. Amén. ¿Sabe por qué Dios permite, hermano, que veamos la iniquidad? Para que nos demos cuenta que hasta hoy en día la mano del Señor nos ha sostenido, que nos ha guardado. Y esto va de la mano con lo que les decía en un principio en la oración.
Necesitamos vernos a nosotros y decir, Señor, tú has tenido misericordia de mí. ¿Dónde estarías tú y yo si Cristo no nos hubiera salvado? Muchos ya no estaríamos con vida. Amén. Habacuc veía problemas y pecado en todas partes. Desde las relaciones personales hasta en los tribunales había injusticia. Y yo quiero que vaya pensando un poquito, porque esto era para una nación, pero Dios nos está hablando a nosotros, a la iglesia. Y todavía le preguntaba a Dios, ¿por qué no haces algo? Señor, ¿por qué no haces algo con estos injustos que están pisoteando el honor de entre hermanos? ¿Por qué lo permites? Y la respuesta de Dios viene, hermano. La respuesta de Dios a la queja de Habacuc. Y vea lo que Dios le dice. Verso 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la vas a creer. Y Dios le da la respuesta a Habacuc y le dice, tranquilo Habacuc, ¿tú crees que yo no veo lo que mi pueblo hace? ¿Tú crees que yo no veo que Judá es injusto y que ha olvidado mi ley? Y que llegan hasta los tribunales por los pleitos que se traen entre ellos. ¿Tú crees que yo no lo veo? Y la respuesta que Dios le da a Habacuc no le gusta. Porque, hermano, por eso debemos tener mucho cuidado cuando le decimos, ¿hasta cuándo me vas a responder, Señor? Porque Dios sí responde. Pero muchas veces la respuesta no nos gusta. La respuesta de Dios a nuestras quejas no son siempre lo que esperamos. Dios le dice, mira, yo voy a hacer algo tan asombroso que si no lo ves, no lo vas a creer. Dios le dice al profeta atribulado, no te preocupes, mira las naciones circuncidantes, de ellas saldrá una nación que será mi instrumento de juicio sobre la pecadora Judá. Tú no te preocupes, Habacuc, yo tengo todo bajo control. Yo tengo una nación que va a venir a enjuiciar a mi pueblo pecador. Voy a hacer una obra en tus días que aun cuando se contare no lo vas a creer. Y Dios le dice en el verso 6, yo levanto a los caldeos, nación cruel, presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Y empieza a decir Dios cómo es esa nación de los caldeos. Estos eran los babilonios. Y esa nación, hermano, vea usted, si usted tiene su casa, lea Habacuc. Pero, hermano, a Habacuc no le gustó la respuesta de Dios. Dijo, ¿cómo crees? Pues si los caldeos, los babilonios son peor que estos, tu pueblo. Son más malvados que Judá. Son más perversos que tu pueblo. Son más malos. ¿Cómo crees que vas a levantar esa nación perversa y malvada para castigar a tu pueblo? Hermanos, y es que cuando nosotros decimos ¿hasta cuándo? Cuando clamamos, Dios sí te responde. Pero la respuesta no te gusta. Porque cuando Dios responde y ves cómo Dios trata con aquella persona que se alejó de Dios, te duele hasta el alma. Y dices, ay Señor, si yo hubiera sabido que tú lo ibas a corregir de esta manera, ni oro. ¿Sí les ha pasado o no? No, por eso es ya no voy a orar. No, tenemos que clamar
porque si no clamamos, nos vamos a moldar a las injusticias que vive el mundo hoy. Porque si no clamamos, hermano, siéntase bien cuando usted sí ve el pecado en su familia. Siéntase bien cuando usted ve que las cosas están mal con usted mismo. ¿Sabe por qué? Porque todavía hay solución. Usted no se ha moldado al mundo. Pero cuando ya no lo ves y se te hace normal, ahí sí preocúpese. Y podemos orar: Señor, ¿hasta cuándo me vas a hacer justicia? ¿Hasta cuándo, Señor? Hermanos, y Dios te hace justicia, pero no te gusta. Esta nación era perversa, era mala, era escarnecedora. Y venían rápido con caballos para destruir a toda la nación. ¿Y qué le dice Jeremías? Ay, Señor, tú eres santo. 12. ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Cuando Dios responda a tu oración, no se asuste. Hermano, esta palabra que dice aquí, de verso 12, no moriremos, en el original quiere decir: tú no mueres, Dios. Tú no mueres, Dios. Entonces se lee así: no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío. Tú no mueres, oh Jehová, porque para juicio pusiste a esa nación, pero tú eres mi roca, y tú ayudaste y fundaste a esa nación para castigar a la tuya. Pero aquí él está reconociendo que la roca inconmovible en ese momento era Jehová de los ejércitos. Pero le sigue diciendo: Señor, pero tú eres tan limpio de ojos para ver el mal. Tú no puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío el más justo que él? Mira, Señor, vienen aquellos que son más malos que Judá. Vienen esos perversos que van a juntar a tus hijos como en una red. O sea, el enemigo que viene para castigar a Judá era perverso. Y Jeremías le está diciendo: tú no toleras al malo. ¿Por qué permites que el más malo que tu pueblo venga a castigarlos? Le empieza a argumentar a Habacuc. Y eso le está preguntando a Dios. Y en el capítulo 2 se sienta a esperar la respuesta de Dios, porque no le gustó. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Hermano, Habacuc nos enseña que sí, pon tu petición, pero espera la respuesta de Dios. Y no te muevas sin que Dios te responda. Dios le respondió, pero no le gustó. ¿Cómo es posible que tú eres santo, puro, tus ojos no toleran el pecado? ¿Por qué permitirás que estos perversos vengan a castigar a tu pueblo? Y él dice: sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver qué me dirá. Hermano, qué hermosa enseñanza de Habacuc. Él no dijo: bueno, pues ya ni modo, ya los más perversos van a venir a castigar al pueblo. No, yo necesito saber qué me va a decir Dios. ¿Y qué me va a responder tocante a mi queja? Habacuc le había hecho 2 preguntas importantes a Dios, pero él la hizo, fíjese bien, hermano, aquí encontramos enseñanzas. La hizo con una actitud apropiada. Anticipó una respuesta de Dios y estuvo dispuesto a estar de guarda, es decir, a esperarla. Él esperó.
Muchas veces nosotros cuestionamos a Dios. ¿Se ha dado cuenta? Ay, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué el malo prospera más que yo, Señor? ¿Por qué? Ya me voy. No, espera la respuesta. Puede ser que Dios te responda, pero lo que te responda no te va a gustar. Porque el Señor te puede decir, hay dos tipos de bendición. La que el hombre logra por su esfuerzo, pero la que viene de parte mía. ¿Cuál quieres tú? ¿La que viene de Jehová de los ejércitos o la que es por tu propio esfuerzo? Hermano, hay gente que ni se afana tanto en trabajar y Dios los bendice un montón. ¿Sirven a Dios? ¿Quién les da? ¿Sí o no? Dios te va a responder. Dios te va a dar la respuesta. Espera. No solo expon tu queja. Espera. En el capítulo 2, él está diciendo, yo voy a velar, voy a esperar. Y verso 2, ¿qué dice? Y Jehová le respondió. Hermanos, es que Dios sí contesta. Sí contesta. Habacuc tenía una actitud muy buena. ¿Por qué? Porque, hermano, hay ocasiones en que nosotros hacemos lo mismo que Habacuc. Esperamos la respuesta del Señor, pero muchas veces le exigimos que nos responda. ¿Sí o no? Yo te voy a dar 3 meses para que me respondas, Dios. Yo voy a orar toda esta semana, pastora. Yo voy a ayunar. Y nos desesperamos porque queremos la respuesta de Dios ya. Y no es así, mis amados. El Señor responde en su tiempo, en su momento. Y el tiempo de Dios siempre será el oportuno. Amén. Probablemente los que ya estamos grandes de edad, cuando le aconsejamos, tú ora y tú ora. Todo lo quiere arreglar con oración. No te muevas sin la respuesta de Dios. Les decía a los muchachos un día, a los adolescentes, que antes de tener novia tienen que orar a Dios. Y les decía de un chico, ¿no? Que se puso a orar y le dijo a Dios, ¿es tu voluntad que yo ande con esta muchacha? ¿Verdad que sí? Bueno. Y ya después fueron con el pastor y le dijo, ya es mi novia. ¿Cuánto esperaste? 8 días. La respuesta me llegó en 8 días. Ay, hermano, por el amor de Dios. Esos son sentimientos. Esa es una relación basada en lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo deseo. Necesitamos esperar el tiempo de Dios. Y le llegó a Habacuc y Jehová le respondió y le dijo, escribe la visión. Escríbela. Y enséñala, la vas a declarar en tablas para que corra el que leyese en ella. ¿Por qué iba a correr? Porque lo que se venía no era muy bueno. Hermano, la respuesta de Dios fue una respuesta de juicio, pero a la vez fue una respuesta de esperanza. Pero no de juicio para Judá, no. Yo quiero que aquí nos entendamos. La queja de Habacuc era el por qué Dios veía tanta iniquidad en su pueblo y Dios no hacía nada. Dios le contesta y le dice, tú no te preocupes, yo voy a traer un pueblo más malo que estos para que los subyuguen. Y dice Habacuc, no, ¿por qué? Mejor háblales suavecito, háblales con cariñito. Eso ya es de mi cosecha. Pero el Señor nos dice, yo les he hablado con mucho amor y tiene que venir alguien más. Pero tú no te preocupes. O sea, si yo soy puro, yo soy santo, mis ojos no toleran el pecado. Pero a esa nación que va a venir a castigar a mi pueblo, yo la voy a castigar. Y los siguientes versos, hermano, nos habla precisamente de eso. Amén. La respuesta de Dios es de juicio, pero también de esperanza.
juicio para el orgulloso pueblo de los caldeos, pero esperanza para el justo. Y aquí viene un verso hermoso, hermano. Dice el verso 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hasta el fin. Y no mentirá, aunque tardarse, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Pero aquí viene, hermano, la esperanza para el justo. He aquí que aquel cuya alma no es recta, léalo conmigo, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquí hay un contraste entre el orgulloso y el justo. Dios le dice, mira, si bien yo voy a tratar con esa nación, tú no te preocupes. ¿Sabe por qué, hermano? Dios permite muchas situaciones para corregir a su pueblo. Muchas. A veces nuestro orgullo necesita ser quebrantado. A veces nos hace falta ser más humildes. Y Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida. Y uno dice, ¿por qué permites? Tranquila. Yo estoy usando a ese perverso para doblegarte a ti. Estoy usando esa enfermedad, estoy usando ese problema, estoy usando esta situación, pero yo tengo todo bajo mi control divino. Porque aún el que se levante contra ti, yo voy a tomar cartas en el asunto. Así que lo que tú estés viviendo, lo que estés pasando, no es tu hermano, no es el vecino, es permisivo de Dios. Acuérdense cuando David iba para Hebrón, si no me equivoco, iba de camino. Él ya había sido rey en otras partes, pero ahí iba caminando, y por ahí le sale un loco, ¿no? Y le empieza a gritonear, uno que estaba del lado del rey anterior, de Saúl. Eres un ladrón, te robaste el reino, mataste, eres un asesino, eres de lo peor. Le gritó, le vociferó al ungido de Jehová. ¿Y qué le dice uno de sus valientes? Déjame. Y ahorita le cayó la boca, lo mato. ¿Y qué le dice David? No, déjalo, porque es permisivo de parte de Jehová. Déjalo, porque a veces también hace falta, hermano, que Dios trate con nosotros. Y David dijo, no, Dios se lo permitió, pero Dios se encargará de él. Amén. Así que no te pelees con tu hermano. No se pelee con su hermano. Si de repente hay algo por ahí, diga, Señor, tú se lo permitiste. Tú se lo permitiste. Le voy a decir algo curioso. El mes pasado vino la presbítera Noemí Rodríguez. Vino a predicar aquí a los pastores y ella nos decía algo muy curioso. Ella es robustita. Y dice que alguien por ahí se le encontró y le dijo, ay, ¿cómo ha subido de peso? Dice, yo de momento me sentí mal, pero le dije, los que la conocen es muy risueña esa mujer, ¿no? Y le dijo, sí, pero ya me estoy poniendo a dieta. Amén. Dice, me dio coraje, con ganas de decirle, ay, pero viene el Señor y te dice, hey, es necesario que te digan eso para que tomes cartas en el asunto, en tu persona. Vea, hermano, qué diferente, ¿no? No, yo sí la agarro, ¿no, verdad? No, hermanos, muchas veces necesitamos también el trato de Dios como pueblo, hermanos. Como pueblo, pero Dios se va a encargar aún de esos que te hacen la vida de cuadros. Amén. Pero aquí hay una promesa. Y le dice, mira, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Es un orgulloso. Y le estaba hablando Dios de ese pueblo caldeo, de ese pueblo de Babilonia, hermano, se enorgullece. Pero que el que es justo por su fe va a sobrevivir.
Y este verso, años más tarde, el apóstol Pablo lo usó a los romanos y a los mismos hebreos. El justo por su fe vivirá. El principio de nuestra vida, amados hermanos, es la fe. Amén. En lugar del orgullo que mira hacia sí mismo. Y Dios le está diciendo, aquí va a sobrevivir el hombre y la mujer de fe. El que es justo, el que es recto, el que cree en Dios, el que endereza sus pasos. Ahí les está dando una esperanza. Viene el enemigo, sí, pero que el que es justo va a vivir por su fe. Hermano, y hoy en día es lo mismo. Nosotros necesitamos afirmarnos en la fe en Cristo Jesús. La verdadera fe mira hacia afuera de sí mismo, es decir, hacia el mismo Señor, al Dios de los cielos, mientras que el orgulloso siempre va a ver a sí mismo. ¿Nos damos a entender? Aquí hay un contraste. Pero, hermanos, encontramos nosotros cómo Habacuc inicia con una queja. De la queja a la oración, que lo lleva a la adoración en el capítulo 3. No le voy a leer los ayes en contra del enemigo de Dios, los lee en su casa. 3. Dios le dice a Habacuc, yo voy a corregir a Judá, que es mi pueblo, lo voy a corregir. Yo veo, ¿se acuerdan de la predicación del Dios que me ve? Yo veo, claro que veo, hija, claro que veo, pero tú no te preocupes, yo voy a tratar con el pueblo. Señor, ¿pero cómo? Sí, y van a pasar por esto y por esto y por esto, pero, hermanos, el que se mantenga en justicia y en fe, ese será salvo. Hay que enderezar nuestros pasos, de la queja a la oración, y de la oración a la adoración. Los primeros 2 capítulos de Habacuc presentan el tiempo de preguntas y respuesta del profeta a Dios. Ahora que Dios ha respondido a Habacuc, el profeta trae una oración para cerrar su libro. 3 capítulos. Y qué hermoso libro. Y vea, 3, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, lea conmigo. He oído tu palabra y temí. Hasta ahí, hasta ahí. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Aquí, hermano, vea cómo en el primer capítulo empieza con una queja. ¿Hasta cuándo, Señor? Pero aquí cambia completamente a Habacuc y le dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Hasta ahí. He escuchado tu palabra. Aquí entra la famosa Shema. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye, oh Israel. Oh Jehová, he oído tu palabra que me has dado y temí. Y esa palabra temí aquí significa, he oído lo que me has respondido y ahora yo muestro reverencia ante ti. Me inclino ante ti. Mi corazón se inclina ante ti y te adoro por la respuesta que me has dado. Amén. Gloria a Dios. Amén. He oído, te he escuchado. No habla de un temor de miedo. Les hemos enseñado que el temor a Dios es reverenciarlo. Por eso Habacuc le dice, yo ya oí, yo ya escuché y te he reverenciado, he inclinado mi corazón a ti y ahora yo te adoro, Señor. Amén. Qué hermoso, hermano. Las noticias que Habacuc escuchó no eran buenas. No le gustó la respuesta. Pero ¿qué dice? Ya me contestaste. Yo te reverencio, yo te adoro, yo te exalto por la respuesta que tú me has dado.
y hace una petición. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y añade, en la ira, acuérdate de qué. Yo ya entendí que viene juicio para el pueblo. Yo te reverencio, yo te adoro, pero te pido algo, Señor. ¿Cómo cambió su oración? ¿Se da cuenta? De la primera a la última. Oh Jehová, aviva tu obra. Este verbo avivar es un verbo perfecto, pero nos habla que Él lo hizo con mucha intensidad. Aviva intensamente. Y esta palabra aviva significa reanima. ¿Ha escuchado cuando alguien está por darle un infarto, que le dio un infarto, que lo reviven, lo reaniman? Que le dan los primeros. Es lo que significa. Revive. Es decir, Señor, si estamos mal. Y en medio de los tiempos, estos tiempos son peligrosos, pero por favor, trae, ¿cómo se llaman esos aparatos para revivir, hija? Para cuando sufren un infarto. Toma las cositas una de la otra y ¡fum! Eso es lo que le está diciendo. Señor, revívenos. Consérvanos, sánanos, darnos vida. Él está diciendo, yo estaba muerto, pero avívanos significa vuelve a darnos vida, resucítanos en ti. Avívanos. Y es que ¿sabe qué, hermano? Simplemente Habacuc oró por un avivamiento. Sabía cómo Dios obró una vez y cómo lo puede volver a hacer. Y es que, hermano, el avivamiento no es, hermano, de nosotros. El avivamiento lo produce Dios. El resucitar lo hace Dios, porque es dar vida a aquel que está muerto, y le está diciendo, por favor, vuelve a darnos vida una vez más. La oración de Habacuc nos muestra que el avivamiento es una obra de Dios. Nosotros podemos hacer 1000 cosas, pero si Dios no manda el avivamiento, no sucede nada. Nuestra única oración es decir, avívanos. Dame vida una vez más. Yo no siento tu presencia, no siento que me respondes. Avívame, dame esa vida que solo tú sabes dar. El avivamiento no es un logro del hombre. El hombre, hermano, no puede producir un avivamiento. Lo único que podemos hacer es clamar a Dios y suplicar por una obra de avivamiento. Al mismo tiempo, hermano, esta oración debe ser personal. Señor, avívame. Avívame. ¿Usted cree que necesitamos un avivamiento? El Señor lo puede hacer. Nosotros nada más tenemos que orar, pero por nosotros mismos. Avívame. Muchas veces culpamos a la iglesia, hermano, por el pecado, por la corrupción, por la pereza, por la falta de oración, la falta de poder espiritual o lo que sea. Y olvidamos la búsqueda diligentemente. Si hacemos un paréntesis en esta tarde, observa tu forma de hablar. ¿Tu discurso es profano? ¿Tus palabras son impuras? ¿Hablas de Jesús con los demás? Observa tu comunión. ¿Estás viviendo una vida de crecimiento y permanencia con Jesús? Y vea lo que dice Habacuc. Señor, danos vida. Este pueblo está muerto porque dejó tu ley. Y cuando nosotros no meditamos en la palabra del Señor y no oramos, nos morimos. Y no sientes ni cosquillas. La gloria de Dios se derrama en la congregación. Pero tú
Dile al Señor: avívame, resucítame, reanímame. Hermano, y algo más añade Habacuc: en la ira, porque la ira, hermano, era inminente. Ahí estaba ahí. Ya venían los caldeos. Viene la ira de Dios, sí. Pero ¿qué le dice Habacuc? En la ira, en el castigo, en la corrección, ¿qué le dice? Acuérdate de la misericordia. En la ira, acuérdate. Me regreso un poquito. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Necesitamos clamar al Señor que nos avive. Y le dice: en medio de los tiempos, hazla a conocer. En medio de los tiempos, ¿qué tiempos tan difíciles estamos viviendo? Lo que le está diciendo Habacuc: en medio de este tiempo, no dejes de revelarte a nosotros, no dejes de darte a conocer a nosotros. Por favor, no nos abandones en medio de estos tiempos. Y esta palabra conocer nos habla de una relación estrecha. Conocer, yadá, es un conocimiento profundo, es un conocimiento íntimo con Dios que nos lleva a una adoración exclusiva. 3 aspectos de yadá. ¿Qué le está diciendo Habacuc? En medio de estos tiempos tan difíciles, permítenos tener una relación estrecha contigo. Una comunión contigo que nos lleve a amar tu palabra, pero nos lleve a adorar exclusivamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque por medio de ella vamos a tener vida. Revélate a nosotros para que tengamos vida. Habacuc anhelaba ya en este capítulo, hermano, que Dios hiciera una obra tan maravillosa con su pueblo. Él oró que el avivamiento se diera a conocer en un momento difícil, pero en un lugar definido, en medio de los tiempos. No solo como una idea de alguien, no, entre todos nosotros. En la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc reconoce, hermano, que Judá no merecía el avivamiento. Judá había dejado la ley de Dios. Judá se había apartado de los mandamientos. Judá estaba haciendo lo que quería. Por eso pronto iban a llegar los caldeos y se los iban a llevar cautivos. Pero aún así, Habacuc oró a Dios por misericordia. Lo que está diciendo Habacuc: Jehová, sé que merecemos tu ira, pero en medio de ese juicio, envíanos avivamiento y ten misericordia. Y vea, hermano, esta palabra misericordia aquí es muy especial. Yo sé que vas a corregir a tu pueblo. Yo lo sé, Señor. Pero en medio de esa corrección, en medio de ese llamado de atención, Padre, lo que le está diciendo a Habacuc: acuérdate de acariciarnos, acuérdate de abrazarnos, acuérdate de amarnos, acuérdate, porque aquí misericordia, hermano, vea lo que significa: compadecerse, acariciarnos, mimar, tocar, para saber que tú estás aquí. En otras palabras, Habacuc le está diciendo: sé que viene el juicio para mi pueblo, pero en medio de la corrección, en medio de lo que yo pase, por favor, acuérdate, compadécete, acarícianos, mímame, como aquel padre cuando corrige a un hijo y después lo abraza, lo acaricia y le dice: yo te sigo amando. Tócanos para saber que en medio de la corrección tú estás aquí.
Qué hermosa palabra. Oh Dios, ten piedad de tu pobre iglesia y visítala, avívala. Tiene poca fuerza. Hemos deseado guardar tu palabra. Refréscanos, devuelve su poder y concede todavía ser grande en esta tierra, decía Spurgeon. Conociendo la fuerza de Dios, Habacuc puede confiar en el Señor, incluso en las crisis. Acarícianos, corrígeme, pero ámame. ¿Cómo cambió Habacuc, verdad, hermanos? Aceptó que viene corrección para Judá, pero abrázanos, acarícianos, mímanos. Y vea cómo, hermano, viene describiendo a Habacuc lo siguiente: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Hace años cantábamos un coro basado aquí. Uy, lo cantábamos con enjundia. Yo no sé si alguno se acuerda de este coro. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Todo fuera de tono, pero lo cantábamos. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y ahí estaba escondido su poder. Hermano, no sabíamos lo que cantábamos. Esto es puro juicio. Y nosotros nos gozábamos. Aleluya, y su gloria cubrió los cielos. Habacuc aquí ya está diciendo: ya viene el santo Dios, viene para enjuiciar. Y vea cómo lo presenta. El resplandor es como una luz, rayos brillantes salen de su mano, porque ahí está su poder. Y nosotros pensando que era bien bonito esto. Puro juicio. Está diciendo: Dios va a venir directamente, y Dios permite. Se viene una crisis para Judá, es lo que está diciendo. Pero, hermano, Habacuc le dice: tú te airaste, oh Jehová. Y pues ni modo, tu pueblo pecó. Hermano, Dios no pasa por alto el pecado. Pero acuérdese de esto: en la ira, acuérdate de la misericordia. Abrázame, quiéreme, apapáchame. Lo iban a invadir las tropas. El profeta recordó que los babilonios venían y que este Dios de poder soberano y majestad iba a dirigir su obra en contra de Judá. Y es cuando él entonces sí, hermano, verso 17. Mira, Señor, aunque se viene una crisis tremenda en Judá, nos van a desolar, se van a llevar cautivos al pueblo, no va a haber alimentos, no va a haber sembradíos, no va a haber nada. Pero acuérdese lo que Dios le dijo en el capítulo 2: mas el justo va a vivir por su fe. Y aquí lo aplica: Señor, sé que viene esto, sé que no va a haber cosecha, sé que no va a haber animales, sé que va a haber una devastación, pero aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, por causa del juicio que venía en contra del pueblo. Iban a arrasar con animales, con sembradíos, con frutos, con todo. Pero ¿qué dice Habacuc? Yo con todo, diga conmigo, yo con todo me alegraré en Jehová. Aleluya. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Acepto la reprensión, acepto el trato de Dios para Judá. Y aunque no hay alimentos, y aunque quede desierto, yo con todo me alegraré en el Dios
de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Este fue un cántico de Habacuc. ¿Cómo terminó? Adorando a Dios, porque el justo vive por su fe. Hermanos, no te amoldes. Yo no sé lo que se venga a nuestro país, pero muchas veces hemos orado: ¿hasta cuándo vas a permitir tanta inmoralidad, tanta idolatría? Tu ley la han hecho a un lado. Y no solo allá afuera, nosotros como pueblo. No podemos dejar de clamar al Dios vivo. Lo que podemos hacer en la ira: acuérdate de tu misericordia. Hermanos, años con años, gobierno tras gobierno, nos dicen: la cosa se va a poner difícil, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, no haya ovejas en los corrales, no haya vacas, no tengas una despensa completa. Con todo, ¿por qué se iba a alegrar a Habacuc? Porque él era un hombre recto y porque él confiaba en Jehová, que era su salvación. Tú no dependes del hombre. El hombre de fe depende de Dios. ¿Quiere orar por su hijo este día y decir: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hermano, la situación que tú estés viviendo, un día el Señor te va a dar la respuesta. Y aunque no te guste, acéptala. ¿Qué le parece si oramos hoy y le decimos al Señor: avívanos? Aviva Sinaí, pero avívame primero a mí. Reanímame. Pues allá atrás está la doctora. ¿Cómo se llama eso para revivir? Tampoco. Una doctora y otra enfermera. Eso. ¿Por qué no le decimos a Dios: saca eso que dijo Isa? Sácalo. Reanímame. Revíveme, avívame. Yo necesito una nueva vida. Póngase sobre sus pies.